Señor, dígale así: cuán grande. Amén. Ya podemos prender las luces, ingenieros. Gracias. Porque, gloria al Señor, si usted se pone a analizar su vida, ¿cierto? Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Amén. Inimaginables cosas que a veces usted se sorprendería si usted hace una lista de todo lo que Dios ha hecho por ti. Usted dice: wow, Dios es grande. Y si usted comprendiera esta palabra, usted cantaría con gozo, con júbilo, con alegría. Amén. Pero cuando no la entendemos, a veces cuando no entendemos, pues no hacemos nada, ¿cierto? Y hay que entrar en la profundidad de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Entrar en esa profundidad es un avance. El cristiano siempre tiene que ir de avance en avance, amén, desde la infancia espiritual hasta lograr la madurez espiritual. Y la madurez espiritual, eso no sucede de la noche a la mañana, es un proceso que va poco a poco, así como el crecimiento físico. Cuando nosotros vamos creciendo, amén, así debe ser el crecimiento espiritual. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre el crecimiento espiritual y el crecimiento físico? Es que nosotros somos los que tomamos las decisiones. Decidimos si queremos tener hambre y sed de la palabra del Señor. Decidimos si queremos motivarnos a seguir al Señor, avanzar en el Evangelio. Decidimos si queremos estudiar, amén, la palabra del Señor. Hermanos, y si nosotros no estudiamos, es imposible que tengamos un crecimiento espiritual. Amén. Estábamos hablando en los anuncios que, gloria al Señor, va a haber un retiro, y que en este retiro, gloria a Dios, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a enseñar la palabra de Dios a profundidad. Amén. Porque necesitamos aprender cada día del Señor. Amén. Eso es un fundamento para el crecimiento espiritual. Usted sabe que hay otros fundamentos, el cual el no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos congregamos y estamos pasando un momento difícil, al seguir congregándonos nos hace tener fe, nos hace aferrarnos más y más al Señor. Y al congregarnos siempre muestra nuestra fidelidad hacia Dios. Otro fundamento es, como dije anteriormente, aprender ¿de qué? De su palabra. Otro fundamento es la oración, amén, porque es la fortaleza de nuestra vida. Y otra es tener fe. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo fe, tengo la plena confianza de que Dios va a obrar en mi vida. Tengo la plena confianza de que Dios tiene el control de las cosas. Amén. Por eso, como hijos de Dios, nosotros nos aferramos a la fe. Hay personas que no son cristianas y tienen más fe que un cristiano. Y no debiera ser lo contrario, ¿cierto? Porque nosotros estamos alabando y adorando a un Cristo
que está vivo, a un Cristo que resucitó, a un Cristo que no se quedó en una tumba, que no se quedó en un madero, ¿verdad? Sino que Él resucitó para la gloria, dice, y le quitó la llave a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y dijo, aquí está el Salvador, amén. ¿Sabe qué dijo el salmista en el Salmo 23:1? Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque él tenía estos fundamentos muy aferrados para sí, y por eso él tenía un avance en el evangelio, amén. Yo quiero que leamos la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 20, versículos 12 al 23. Su título es La guerra contra Benjamín. La palabra de Dios dice así, y vamos a leerlo al unísono, quiere decir todos juntos, amén, fuertemente, como decimos acá en la alabanza, fuerte, amén, gloria al Señor. La palabra de Dios dice así: y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabad, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Sino que los de Benjamín, no los escucho iglesia, vamos, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabad para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabad, que fueron por cuenta de 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, y todos los cuales tiraban una piedra con la honda de un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, ¿cuántos? 400,000 que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios. ¿Y qué hicieron? Diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabad, y salieron los hijos de Israel a combatir ¿contra quién? Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabad. Salieron entonces de Gabad los hijos de Benjamín y derribaron por aquella tierra ¿cuántos hombres? De los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y ¿qué hicieron? Hasta la noche. ¿Y qué hicieron? Volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová le respondió, subid contra ellos. Amén. Esta historia comienza en el capítulo 19 con el título El levita y su concubina. Inicia diciendo, si usted quiere vaya al capítulo 19, amén. Inicia diciendo que este levita habitaba como forastero en una parte muy remota en el monte de Efraín, y que había tomado para sí una concubina, una mujer de Belén de Judá. Pero esta mujer le había sido infiel y se fue para la casa de su padre, que quedaba en Belén de Judá. De allá duró 4 meses. Pero este levita no se aguantó mucho estar solo. Por lo tanto, salió a buscarla amorosamente, para hablarle amorosamente y así hacerla volver nuevamente a casa. Cuando él llega a la casa de su suegro, mire lo que hace este suegro, lo recibe gozoso, llega y prepara los mejores alimentos, el mejor banquete, lo recibe muy bien, y cada día que pasaba le hacía banquete a este levita, lo trató de la mejor forma. Pero saben, mis hermanos, hay una cosa que pasa. A veces
las atenciones, no sé por qué, pero aburren a las personas. Se aburren, no sé si le ha pasado. Usted atiende bien a alguien y al último sale aburrido. No sé por qué. Pero dice la palabra en Jueces 19:8 que el quinto día este levita se levanta y dice no más, y no espera que el suegro, porque él intentaba hacer otro banquete para que el levita se quedara, pero dice no, me tengo que ir. Así que toma sus siervos, toma sus camellos, toma todo lo que trajo a su gente, toma su concubina y se va. Yo quiero que usted ahora le preste mucha atención y no se desvíe en esta palabra. Nosotros oramos de la siguiente manera: Señor, guárdame, cuídame. Señor, guía mis pasos. Casi siempre estas palabras están en todas nuestras oraciones. Guárdame, cuídame, Señor, guía mis pasos. Y créame, mi hermano, que Dios sí escucha nuestras oraciones, porque la Biblia dice que Dios escuchaba las oraciones de aquellos que iban con un corazón humilde, ¿verdad? Y que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, que Dios nos guía. ¿Y sabe por qué lo hace? Diga conmigo: porque me ama. Es más, ¿sabe qué hace Dios? Que cuando ve que nosotros como que nos vamos desviando, Él envía a un ángel, Él envía a una persona, Él envía a alguien, así no sea cristiano, para que como que le ponga un pare, para que usted se vuelva a encaminar, para que usted no se desvíe, para que usted no vaya por donde no le conviene. Pero en la mayoría de los casos, mis hermanos, desafortunadamente, como dicen los proverbios, somos sabios en nuestra propia opinión. Recuerdo yo hace mucho tiempo, ya este testimonio lo había contado, que yo me quería poner la T, solamente tenía a Santiago, mi hijo estaba pequeño, pero yo decía, yo no quiero tener más hijos, y yo quise doblegar la voluntad de Dios a mi voluntad, y yo quería que Dios hiciera lo que yo quería hacer. Mire lo equivocada que yo estaba. Yo sabía mi propia opinión, y sabe, mis hermanos, Dios envió personas que me dijeran que no lo hiciera. Me llamaron personas de otras ciudades, de otros lugares, a decirme que no lo hiciera. Y sabe que dije yo en mi sabiduría: Dios sabe que eso es para mi bien. Dios sabe que esto me va a ayudar a mí. Y Dios me ama. Mire cómo hablé yo. Dios me ama y Dios no va en contra de eso. Pero Dios me estaba advirtiendo con tiempo. Y saben, mis hermanos, por no obedecer la voz de Dios, tuve consecuencias vergonzosas y consecuencias en mi salud. Terriblemente, porque somos sabios en nuestra propia opinión y no actuamos con la sabiduría celestial y no escuchamos la voz del Señor. Hacemos lo que bien nos parece. Si nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos, ¿para qué le pedimos la ayuda al Señor? ¿Para qué le decimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos hable, que nos cuide, si no vamos a hacer lo que Él nos diga? ¿Saben? Este levita actuó en su propia opinión. El padre de la concubina quiso retenerlo, quiso tenerlo un día más. Algo le estaba evitando el Señor. Jueces 19, de 9 al 10 dice: luego se levantó el varón para irse a él, y su concubina y su criado. Dice: entonces su suegro, el padre del joven, le dijo: he aquí, el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. Y aquí el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón. Duerme en paz esta noche. Mañana te levantas más temprano y sigues tu camino para que llegues en paz a casa. Mire la forma en que este hombre le habla. Amén. Una forma hasta muy bonita. Venga, quédese, no se vaya. Pero ¿sabe qué hizo ese hombre? Versículo 10 dice: mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que diga conmigo, se levantó, versículo 10, y se fue. No quiso escuchar. Se levantó y se fue. El criado, ahora mire lo que hace el criado, versículo 11 al 12. El criado quería que se quedaran en Jebús. O sea, ellos van avanzando y llegan a un lugar que se llama Jebús.
Y dice, allí le dieron una buena bienvenida. Ahí lo trataron bien. Ahí estaban pendientes de su llegada. Eran hombres que no eran de la tierra, de las tribus de ellos, de los hijos de Israel. Eran de otras tierras. Pero él no quiso quedarse, no quiso escuchar. Y todos en ese lugar lo trataban amablemente. Diga conmigo, pero él no quiso. Vamos a leerlo. Van a leerlo ustedes, por favor. Alguien me ayuda con el micrófono. Gloria al Señor. Jueces 19, 11 y 12. Gloria a Dios. Mientras ellos tienen el micrófono, por favor. Dice: y estando ya junto a Jebús, el día había declinado ¿qué? Mucho. Y dijo el criado de su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos allí ¿qué? La noche. Y su señor le respondió. ¿Qué le dijo el Señor? No iremos a ninguna ciudad de ¿qué? De extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado. Eso dijo a su criado: pasaremos hasta Gabá. No nos queremos quedar. Mire, la segunda vez que Dios le habla y él dice, diga conmigo, no quiero. Dígalo así, no quiero. Dígalo, 1, 2 y 3. No quiero. Y dice, se fueron y siguieron hasta Gabá, tierra de Benjamín. Y ahí resulta que cuando llegaron ahí, nadie los trató bien. Nadie los recibió como los recibieron en Jebús. Los ignoraron, le dieron la espalda. Versículo 15 dice: y se apartaron del camino para pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad. ¿Por qué? Porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Se sentaron en la plaza, tristes, aburridos, agotados o cansados del viaje, porque recuerde que ellos no iban en carros, como dijo ahorita nuestra hermana Julie. Ellos viajaban a pie, largas distancias, con mucho frío. No sé si le ha pasado a veces que usted va caminando a un lugar y no llega y le toca por allá, los que manejan, ¿cierto? Que se varan y le toca sentarse, pasar allí la noche. Yo quiero que usted repita conmigo: Dios es bueno, aunque nosotros somos testarudos. ¿Y sabe qué hace Dios? Envía a alguien. Jueces 19, 17 dice que un anciano lo ve de lejos y se acerca rápidamente a ellos y le dice: ¿de dónde vienen y para dónde van? Y él le dice que es de por allá, del monte aquel. Y entonces él le dice: yo también soy de allá, pero vengan, no se queden aquí, vamos a mi casa. Dice que le abre las puertas, les da agua para que se laven los pies, les da comida, les da bebida, los atienden bien y todos entran en gozo, en un calor de hogar. Se sentían bien, se sentían calmados, se sentían protegidos, estaban felices. Pero desafortunadamente eso fue un gozo momentáneo. Dice mi abuela: a veces cuando yo me río mucho, después me pongo a pensar qué me va a pasar mañana. Y muchos han dicho eso: algo malo me espera. ¿Por qué? Porque al rato, mis hermanos, llegaron unos hombres a la casa de ese anciano y empezaron a tocar con violencia la puerta, casi que a tirarla, y gritaban y decían: entréganos al levita, danos al levita. Y empezaron a gritar y casi a irrumpir en aquel lugar, y todos los que estaban ahí estaban asustados, no sabían qué hacer, no sabían dónde esconderse, no había por dónde, porque los tenían rodeados, y todos gritaban y gritaban: danos al levita, danos al levita. Vamos a leerlo, versículo 22 al 24, por favor, fuerte. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora.
humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mire de lo que Dios lo quería librar, mas él no quiso escuchar, porque él fue sabio en su propia opinión. Vinieron hombres violentos, perversos. Ahora me dice que eran perversos. O sea, ¿qué estaba pasando por su mente? Querían hacerle maldad. ¿Qué querían hacerle a este hombre? Imagínense usted, mis hermanos. Esto me hace recordar en Génesis 19, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y ve a los ángeles que vienen. Esos ángeles habían tomado forma de hombre y vienen hacia Lot, y Lot apenas lo ve. Lot sabe cómo eran los de la ciudad de Sodoma y los de Gomorra. ¿Qué hace? Inmediatamente los lleva a su casa, los esconde, los guarda, porque sabía que si ellos estuvieran por ahí, ellos corrían peligro. ¿Y sabe qué hicieron? Empezaron a tocar igual violentamente y a pedirlos y a decirnos: danos a aquellos hombres. Vamos a leerlo. Eso está en Génesis 19, 4 al 5. Amén. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Sácalos para qué? Para que los conozcamos. ¿Sí ven que son las mismas palabras? Cuando me habla de perversidad, usted ya sabe de qué está hablando. Amén. Usted ya sabe de qué se está tratando este tema en cuestión de perversidad. Y dice: sácalos. Con violencia llaman a la puerta: sácanos para conocerlos. El anciano también le dijeron: sácalos. En el versículo 22 le dice: sácalos para que los conozcamos. Y los dos, tanto el anciano como Lot, respondieron de la misma forma: mire, tome a nuestras hijas, tome a la concubina, tómenlas a ellas, pero no le hagan a estos hombres semejante maldad. En el versículo de Génesis 19, 7 y 8 digo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tanta maldad. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Yo las sacaré afuera a hacer con ellas como bien le pareciere. Solamente estos varones no le hagan nada. El anciano dijo lo mismo. Jueces 19, 24 al 23. Léalo usted 1, 2 y 3. Y salió, gloria al Señor. Jueces 19, 23 al 24. 1, 2 y 3. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos. Fuerte, hermano. 1, 2 y 3. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. 24. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no os hagáis a este hombre cosa tan infame. Cosa tan infame. Miren, mis hermanos, Dios nos quiere librar de cosas, y nosotros a veces somos, diga conmigo, testarudos. Somos tercos, vamos como en contra de la palabra del Señor. El anciano y Lot estaban angustiados. El anciano y Lot estaban desesperados. Por eso, en medio de su desesperación, en medio de su miedo, en medio de su angustia, los dos respondieron y dijeron: tómenlas a ella, llévenlas a ellas. ¿Y sabe qué le tocó hacer al anciano? Sacar a la concubina. Versículo 25 dice que los hombres, esos hombres perversos, tomaron a aquella mujer y le hicieron violencia toda la noche hasta rayar el alba. O sea, todos la violaron, todos le hicieron mal hasta rayar el alba. Estos hombres endemoniados, guiados por Satanás, no quisieron oír, sino que cometieron la más cruel violencia en ese lugar, la más alta barbaridad. Y dice la palabra del Señor que la mujer solo tuvo fuerzas hasta llegar a la casa del anciano. A veces por nuestra terquedad, a veces por nuestra desobediencia,
no solo llevamos del bulto nosotros, sino aquellos que están con nosotros. Y a veces los que están con nosotros van a sufrir más por nuestra desobediencia. ¿Quién llevó el dolor más grande? ¿Quién sufrió en ese momento? Aquella mujer, aquella concubina que dice que arrastrándose alcanzó a tocar la puerta. Y dice que cuando el levita la llama, la encuentra inerte, con sus manos hacia el umbral. Ella murió de todo lo que le hicieron los hombres perversos de Benjamín. El levita estaba muy mal por todo esto que había pasado, pero se veía como algo frío, no lloraba, él solo lloraba internamente. Y tomó el cuerpo de su mujer y siguió el viaje hasta su casa. Cuando llega allá, toma el cuerpo, dice, toma un cuchillo y parte su cuerpo en 12 partes. Escribe una nota explicándole los hechos de los acontecimientos violentos de aquella oscura y fría noche, y los envía cada parte del cuerpo hacia las 12 tribus de Israel. Yo quiero que reflexionemos, mis hermanos. Cuando no escuchamos a Dios, cosas terribles vienen para nuestras vidas. Cuando rechazamos el consejo y la advertencia de Dios, cosas terribles vienen a nuestras vidas. Si usted le dice, Señor, guárdame, Señor, cuídame, Señor, guíame, simplemente obedezca a Dios, porque si no lo va a hacer, no le pida el consejo al Señor. Recuerde que si Dios te habla algo, debes obedecer. Percátate. ¿Por qué Dios me está diciendo que no lo haga? ¿Por qué Dios me está insistiendo? Miren, le estaban insistiendo una y otra vez que se quedaran más. El hombre dice, el hombre no quiso. Que a veces nos pasa así. Dios nos habla, Dios nos advierte. A mí Dios me advirtió, mas yo no quise. Luego estaba sufriendo. Tuve la vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque a una mujer, para sacarle la T, tienen que quitarle su ropa, ¿cierto? Estar en una camilla con sus piernas abiertas. Y no estaba solo el doctor, tenía estudiantes. Habían 7. Ahí, miren, mis hermanos. Una vergüenza por desobediente. Y más adelante, ¿qué me pasó? Se me inflamó el colon de tanta antibiótico que me ponían. Y luego de tanto de eso, porque la enfermera me pasó el medicamento, porque en la noche no estuvo pendiente, y en la mañana me pone el medicamento, me sobremedicó, y luego los nervios se me alteraron, y duré como 20 días o más de 20 días enferma de los nervios, donde veía que un espíritu de muerte venía todas las noches en busca de mi vida. Y todas las noches me tocaba pelear contra ese espíritu de muerte. ¿Por qué llegué a eso? Por no escuchar la voz de Dios. ¿Por qué llegué a eso? Porque yo le pedí la guía al Señor, mas yo quise doblegar la voluntad de Dios a mi voluntad. Quiero preguntarles ahora algo. ¿Ustedes creen que Dios se iba a quedar con eso que le habían hecho a la concubina, al levita? En el capítulo 20 dice que cuando todos supieron aquella terrible noticia, dice que todas las tribus se reunieron como un solo hombre y que llamaron al levita para que les contara todo aquello que les había ocurrido. Y dice la palabra del Señor que el levita empezó a hablarles cómo habían sucedido todas las cosas, poco a poco, con el dolor en su alma. Y empezó a decirles lo desgarrador que fue para él pasar una noche terrible. Las tribus dice que toman las cartas, se reúnen porque todos estaban condolidos o todos sentían ese dolor, porque para ellos era terrible que hermanos entre sí hicieran tal perversidad. Y dijeron, tenemos que errar o acabar con la maldad que se ha levantado en la tribu de Benjamín.
Y entonces llamaron a los de la tribu para que le entregaran a aquellos hombres, mas los líderes de aquella tribu no quisieron entregarlos, por lo cual tomaron una decisión, y la decisión fue que tenían que levantarse en guerra. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron primero? Cuando después que dijeron todo lo que vamos a hacer, se lo presentaron al Señor. Dice la palabra que consultaron a Dios y le dijeron: Señor, ¿lo podemos hacer? Señor, ¿será que lo hacemos? Y cuando ustedes leyeron al principio, el Señor que le dijo: vayan, suban y peleen. Amén. La pregunta en esta noche es: ¿cómo podemos ganar la batalla? ¿O cómo podemos obtener una victoria en medio de todas estas situaciones, en medio de las circunstancias tan terribles o en medio de mi desobediencia? ¿Cómo podemos ser triunfadores? O como es el tema en esta noche, ¿cómo podemos tener una victoria arrolladora? Y diga conmigo: lo primero que debo hacer es aprender. Más fuerte: lo primero que debo hacer es aprender. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si tú no estudias, te desactualizas. Y si estás desactualizado, estás ¿qué? En nada, ¿cierto? Le dijo el profe a mi esposo: si ustedes a esta altura de la vida no están actualizados, están mal. Están terriblemente mal. Por lo tanto, estudien bien. Prepárense para que puedan avanzar. Mis hermanos, ¿ustedes creen que eso solo en lo secular? No, en el evangelio también hay que avanzar. En el evangelio también hay que prepararse, mis hermanos. Porque ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo le vamos a predicar a alguien del amor de Dios si ni siquiera me sé el versículo que dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Que de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Pero si usted no se acuerda de ese versículo, si usted no lo sabe, ¿cómo va a evangelizar a esa persona, verdad? ¿Cómo le vas a hablar a alguien de la salvación? ¿En qué versículo te dice a ti que Jesús está llamándole a la puerta? En Apocalipsis, ¿cierto? Aquí Jesús llama a la puerta. Si alguno oye mi voz. Pero si tú no sabes ese versículo porque no lo has estudiado, ¿cómo vas a evangelizar? ¿Cómo vas a mostrarle el pecado a una persona sin ofenderla por medio de la palabra del Señor? ¿Cómo vas a llevar a esa persona a los pies de Cristo? O si está enfermo usted o un familiar suyo o un conocido que usted tenga, ¿cómo podrás orar por sanidad si no sabe los pasos de la oración? ¿Cómo le vas a decir el versículo que respalda la sanidad? Por ejemplo, Isaías que dice: molido fue por nuestros pecados, ¿cierto? Y termina diciendo la palabra clave: por sus llagas fuimos nosotros curados. O Jeremías 33:6, que él traerá ¿qué? Sanidad a nuestro cuerpo y medicina. Pero si usted no se lo sabe, usted simplemente le va a decir: ay, sí, Dios te va a sanar. Yo sé que Dios lo va a hacer, pero sus versículos, ¿sabe por qué no lo dice? Porque no lo estudia. Por eso es importante los discipulados, mis hermanos. Por eso usted y yo tenemos que aprender. Usted no se puede estancar en el evangelio. Usted no se puede quedar ahí quieto. Usted tiene que avanzar, mis hermanos. Usted quiere tener victoria, avance. Pero si usted no avanza, no va a pasar nada en su vida. Ahí se va a quedar estancado. Ahora, si usted va a orar por un endemoniado, ¿quién me dice una cita que respalde para orar por un endemoniado? ¿Sabe por qué no la decimos? Porque no la hemos estudiado. Donde dice que Dios nos dio poder y autoridad para hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones. Donde dice que todo se sujeta, toda desobediencia se sujeta bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Donde dice en Deuteronomio, que me gusta mucho, 33:26, que Dios cabalga sobre los cielos y destruye a todos nuestros enemigos. Son los versículos que debemos usar en guerra espiritual. Pero si usted no estudia, no lo aprende.
Y si usted no se lo sabe, ¿cómo va a luchar contra los demonios? Y si se levantan contra usted, o si le han hecho violencia o mal, o si lo están acusando de algo que no es, si le están haciendo brujería, dígame, ¿con qué versículo va a contrarrestar a estos brujos? ¿Con qué versículo va a contrarrestar a aquellas personas que se levantan? Si no ha estudiado, si no ha hecho ni siquiera el nivel 1 del discipulado, ¿cómo va a pelear contra Satanás? ¿Usted qué le va a decir? Va a coger la Biblia como hacía por allá un hermano de una iglesia por allá bien lejos, y cogía la Biblia como si fuera una espada y peleaba, y la muchacha estaba endemoniada, tenía la Biblia en una mano y la correa en la otra. Así no se libera un endemoniado, mis hermanos. Pegándole con la Biblia y con la correa no se libera un endemoniado. Es con la palabra del Señor. Dice, en mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Cuando Satanás vino a tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo echó fuera? ¿Cómo lo venció? ¿Por medio de qué? De la palabra. Satanás le citaba la palabra porque él se la conoce muy bien, pero él le respondió con la palabra. ¿Y sabe qué dice? Que a lo último Satanás tuvo que salir huyendo. Acá hay otro pilar que lo dije al principio, la oración. Dice un salmista de antaño, el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Y él sigue cantando eso y está diciendo, mi hermano, la clave para tener una victoria arrolladora, para poder tener una victoria en la situación en la que usted se encuentra en la oración. Cuando nosotros oramos, descansamos, crecemos espiritualmente. Mire, cuando usted combina la oración con la adoración o con la alabanza, wow, eso es un arma tremenda en la guerra espiritual. Cuando yo estaba enferma de los nervios, mi suegra por allá yo no salía de la casa, eso para mí era terrible. Yo en todo momento pensaba que me iba a morir. Y si yo salía, yo pensaba que algo malo me iba a pasar. Yo estaba angustiada, yo estaba demasiado desesperada. Y había una señora que le pedía un favor a mi suegra por allá en la fiscalía. Y me dijo, vamos, porque ella no me podía dejar sola. Yo decía, yo no quiero ir. A lo último me convenció, no sé cómo, y me llevó. Y el Satanás me decía, tírese del taxi. Yo iba a abrir la puerta del taxi y me iba a tirar. Pero era una lucha que tenía entre el demonio y yo. Y yo simplemente, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, con una mano en la puerta y con la otra mano en mi corazón orando y diciéndole, Señor, ayúdame. Cuando llegamos a la fiscalía, yo no sé cómo los celadores o algo no me retuvieron ahí, porque yo creo que están pendientes de una acción sospechosa. Yo caminaba como una sospechosa. Yo miraba para todos lados de una forma sospechosa. Y yo pensaba que en el ascensor iba una bomba, que todo iba a explotar. O sea, Satanás me tenía tan atormentada. Y luego cuando llegamos a la oficina, había como una barandita. Estaba aquí la señora, una barandita, una puertica, y allá de otras sillas. Y una ventana grande del lado de allá. Y yo lo primero que hice fue mirar la ventana. Y Satanás me decía, tírese. Y yo me iba a tirar. Pero yo miré a mi suegra y retrocedí y le dije, yo me quedo aquí. Ella me decía, venga, siéntese conmigo. Yo le decía, no, yo me quedo aquí. Ella decía, siéntese conmigo. Yo le decía, no, yo me quedo aquí. Ella no sabía la lucha que yo estaba librando en ese momento. Porque yo dije, yo abro esa puerta, esa correr a tirarme por la ventana. Y eso lo iba a hacer. Porque ¿sabe qué me decía el demonio? Tírese. Tírese, láncese de ahí. Eso me decía el demonio y lo iba a hacer. Y es por eso a veces cuando usted no juzga a una persona que se va a suicidar, porque la lucha es el demonio que le habla constantemente. Usted cuando vea ese caso, lo primero que debe es atar a ese demonio, poner candados en su boca para que se calle y no le hable más a la mente, porque ellos le dicen, tírese, tírese, es la solución, tírese, tírese. Y lo iba a hacer. Sin embargo, me senté y empecé a orar. Yo estaba helada, muy helada y pálida.
Y lloraba, yo respiraba, yo le decía, Señor, ayúdame. Y empecé a cantar, Señor, Él es mi paz, eres mi paz. Oraba y cantaba, oraba y cantaba. A mí no me importaba que si alguien me miraba, no me importaba. Era Dios y yo en ese momento. Y empecé a cantar y orar. Y yo le decía, Señor, no aguanto más, ayúdame. Ayúdame, Señor. Cuando empecé a pedirle la ayuda al Señor, yo empecé a sentir que algo empezó a bajar, algo caliente. Por todo mi cuerpo iba muy lento, muy lento, muy lento. Llegó hasta mis pies y luego sentí que Él me abrazó literalmente ahí donde yo estaba. Yo recibí la sanidad del Señor. Yo recibí del Señor el perdón. ¿Sabe por qué el perdón? Porque esta fue la consecuencia de mi desobediencia. Y yo recibí de ese perdón ahí. Por eso yo le decía, cuando usted cante, dígale cuán grande es Dios. Por eso le decía, cuántas cosas Dios no ha hecho por usted. Y eso lo conseguí en la oración. Cuando usted ora, usted levanta muros de oración por su hija, por su hijo, por sus hijos, por su esposo, el esposo por su esposa, por su hogar, por la iglesia, por todo este lugar. Y cuando usted levanta muros de oración, los demonios no pueden penetrar, no pueden llegar donde usted está, mis hermanos. Ellos se vienen con ímpetu, pero hay una barrera que les impide que ellos pasen. ¿Por qué sucede? Porque la oración es poderosa. Aunque otros digan lo contrario, no, pruébelo y verá. Yo lo he probado, mis hermanos, y he visto cómo los demonios se chocan contra la oración. Pero si usted deja de orar, usted va a perder la batalla. Nada va a funcionar. Y usted necesita una victoria. No cese de orar. Usted necesita que Dios le ayude en medio de la adversidad, de la tribulación. No cese de orar. Mire, puede ser muy difícil la situación. Puede que ya no haya solución, puede que ya no haya respuesta, puede que ya el dictamen es ese. Pero Dios dice otra cosa: cuando un guerrero se levanta en batalla. ¿Y cuándo se levanta? Cuando está de rodillas clamándole al Rey de Reyes y Señor de Señores, diciéndole: Dios, tú todo lo puedes hacer. No hay nada imposible, mis hermanos. La oración nos brinda entonces ayuda y respuesta, porque la oración es la necesidad del cristiano, una necesidad como comer, como asearse. Así es la oración. Mateo 7:7 nos habla de orar con perseverancia. Él ya nos da una triple exhortación, nos dice: pide, nos dice busca y nos dice llama. Y esto implica humildad, a mis hermanos. Y en la oración desarrollamos algo que se llama fe. Amén. ¿Por qué la fe? Porque cuando usted empieza a orar, se puede levantar quien quiera, así sea más poderoso, un hombre fuerte, un gigante, se puede levantar. Pero usted dice: Dios es más grande que tú. Y usted puede decir eso, pero Dios me está diciendo otra cosa y yo creo en lo que Dios me dice. Amén. Otro punto para tener una victoria arrolladora, ¿sabe qué es? Hacer la voluntad de Dios. Las tribus tenían que hacer algo. Tomaron la decisión: vamos a pelear entonces contra ellos. No quisieron entregar a esos pecadores y fueron a consultar. Vamos a leer los Jueces 20:18. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué hicieron ellos? Amén. 1, 2 y 3. Luego se levantaron los hijos. Por favor, fuertemente. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Pero ¿sabe qué pasó? No ganaron la batalla. Ese día derribaron 22,000 hombres de las tribus de Israel. Los benjamitas ganaron, arrollaron con muchos, los acabaron. ¿Y cómo estaba el corazón de las otras tribus? Ellos estaban tristes. Señor, ¿qué pasó? Lloré, yo tenía fe y tú me dijiste ve, pero ¿qué pasó, Señor?
Así muchas veces nos va a pasar, mis hermanos. Por eso dice orar con perseverancia. A veces a la primera no hay resultado. Y sabe que desafortunadamente muchos, cuando algo no les sucede a la primera, lo primero que hace es salir corriendo y no volver a insistir y persistir en la oración. Sino que ahí se quedan porque no me dijeron no, porque nada me funcionó. Dice, ellos se volvieron tristes. El versículo 23 dice, ¿qué dice? Vamos a verlo, pero fuertemente. 1, 2 y 3. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Y ese día volvieron a perder. Perdieron 18,000 hombres. Ganaron los benjamitas, los pecadores, los perversos, los maldadosos. Ganaron, Señor, ¿por qué? A veces le decimos, como dice el Salmo 73, ¿por qué el Señor? Yo te sigo y Él es bendecido y yo no. Así les pasó. ¿Por qué, Señor, si ellos están mal? Llegaron tristes. Usted me preguntará, ¿pero no habían consultado a Dios? Sí, la respuesta es sí. Pero diga conmigo, les faltaba algo. Dígalo fuerte, 1, 2 y 3. Más fuerte, 1, 2 y 3. Les faltaba algo. ¿Sabe qué le faltaba? Dígalo ahora fuerte, ayuno. 1, 2 y 3, ¿qué les faltaba? Ayuno. Vamos a leerlo, versículos 26 al 31. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Espera un momento ahí. ¿Qué hicieron? Ayunaron, mis hermanos. A veces tenemos un paso, tenemos el segundo paso, pero nos falta algo. Discierna el ayuno. El ayuno es un arma muy poderosa para el cristiano, mis hermanos. Siga, mi hermano. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Mire la palabra del Señor, mire el secreto. Amén. Mire, o la palabra o la revelación, aquí está. Para que usted tenga una victoria arrolladora, usted tiene que ayunar, mis hermanos. Ir a los pies del maestro en ayuno. Usted sabe por qué muchos ayunaban. ¿Por qué David ayunó? ¿Sabe por qué Daniel ayunó? ¿Y sabe qué pasó después que ayunaron? Diga conmigo, tuvieron la victoria, porque sabía que Dios iba a hacer un milagro en medio del ayuno, porque sabía que Dios les iba a responder en medio del ayuno, porque sabía que las puertas de los cielos se iban a abrir, porque sabía que iban a ver la bendición del Rey de Reyes y Señor de señores. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién es el que vive? Y es su nombre. Versículo 29, mi hermano, el 31. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Bet-el y otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. 30 hombres de Israel, sí, unos 30 hombres de Israel. ¿Y cuándo sucedió? Hasta el día que ayunaron, mis hermanos. Tal vez usted ha dado un paso, ha dado 2 pasos, pero le falta el tercero, que es el ayuno, mis hermanos. El que omite este paso, a veces no recibe la bendición.
A veces le pedimos a Dios grandes cosas, pero no queremos hacer grandes sacrificios. ¿Cómo quiere ser bendecido? Convocamos a un ayuno, mis hermanos. Y usted ve a muchos que pueden venir. Estoy hablando de los que pueden venir. Y tienen problemas, tienen dificultades, pero no quieren hacer un sacrificio para que Dios los bendiga. ¿Cómo quiere ver la bondad de Dios en su vida? Para concluir, mis hermanos, yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Si usted quiere ganar la batalla, aprenda de la palabra del Señor. Ore con perseverancia. Consulte a Dios en todas sus decisiones y ayuna. Recuerden nuevamente, dígalo conmigo. Aprenderé de la palabra. Más fuerte, 1, 2 y 3. Aprenderé de la palabra. Oraré con perseverancia. Consultaré a Dios y ayunaré. Es hora que tú te despiertes de tu dormitar. Es hora que actives tu vida. Es hora que avances en tu crecimiento espiritual. Solo de esa forma podrás tener la victoria que estás esperando. Este levita, cuando se humilló al Señor, cuando comprendió la forma en que debe hacerse, cuando entendió que debió dejarse guiar por el Señor, entonces tuvo la victoria. Dios quitó de en medio a todo ese gigante, todos esos hombres que se habían levantado a hacerle daño. Dios dice la palabra, mía es la venganza. Mis hermanos, entrégale todo en manos del Señor en esta noche. Póngale al Señor ese problema, esa dificultad. Todos levanten sus manos, todos los niños, todos a sus hijos, los jóvenes de producción, todos levanten sus manos, amén. Con una mano arriba y con la otra trabaja así como en Nehemías, amén. Y ponga en manos del Señor esa situación. ¿Qué es lo que usted está pasando? ¿Qué es lo que está atravesando su vida? Las espinas por las que le ha tocado caminar. Esas espinas que lo han hecho sufrir. Esas espadas que han atravesado sus espaldas. Esas personas que se han levantado para hacerle daño. Esas personas que se han levantado para hacerle brujería, hechicería. Esas personas que se han levantado para destruirlos. Dígale, Señor, mira, toma el control, Señor. Señor, yo lo pongo en tus manos. Dígales, Dios, solo tú lo puedes hacer. Dígale, en esta noche yo oro y pongo mi confianza en ti. Hoy pido tu guía, pero también te pido que me ayudes a hacer tu voluntad. Sabe nuestro Señor Jesucristo, por un momento quiso hacer su voluntad porque tenía miedo, pero reaccionó rápidamente. Dijo, Señor, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Dígale, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre de la gloria, mire, háblele al Señor en esta noche. Clámele al que todo lo puede hacer, al omnipotente. Para Él no hay nada imposible, mis hermanos. Dios todo lo puede hacer. Y yo sé que Dios va a bendecir su vida. Y yo sé que Dios la va a levantar. Yo sé que Dios lo va a restaurar. Yo sé que Dios le va a dar la victoria. Yo sé que usted va a tener una victoria. Que Dios lo pondrá como luz en medio de tinieblas. Que su luz brillará en medio de la oscuridad. Porque cosas grandes están sucediendo en este momento. Hay una atmósfera del Espíritu Santo de Dios. Se están desatando milagros, mis hermanos, por causa de su oración. Porque usted está orando creyendo. Porque usted está orando con humildad. Porque usted está orando creyendo. ¿Cuántos han sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo? Y los bautizados gritan. Gritan con gozo.
Vamos. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Ahora dilo con autoridad. Nuestro poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad nos ha sentado en un lugar